reiterarles mis saludos a todos los presentes a este curso que va a durar 3 días y espero que sea del agrado de todos ustedes. En esta primera hora vamos a hablar sobre la regulación del equilibrio ácido-base, que básicamente voy a hablar sobre qué es el pH. ¿Qué es el pH? Es una palabrita que todos los días utilizamos en la unidad de cuidados intensivos, pero que muchas veces no entendemos o no sabemos el significado de pH realmente. Yo les comparto una experiencia personal. Cuando yo comencé a trabajar en cuidados intensivos, tuvimos que eh, aprender la interpretación, pero sin conocimiento de causa, sin saber por qué ocurría una acidosis o por qué ocurría una alcalosis, por ejemplo, ¿no? O qué era una acidemia y una alcalemia. Eh, Me remití a aprenderme los valores normales y encontrarle la relación. Pero en esta primera hora vamos a comprender todos esos procesos fisiopatológicos, tanto de la acidemia como de la alcalemia. Vamos a saber cómo se interpreta la escala de pH en general, ¿no? El día de mañana tienen cómo van a tener el curso de cómo se realiza la interpretación del AGA. Hoy día vamos a orientarlo más a la parte fisiológica, ¿ya? El sustento. Vamos a ver qué es un ácido, qué es un álcali o una base, la regulación respiratoria del equilibrio ácido-base y los mecanismos renales también de, el equilibrio ácido-base. Bien, comenzamos con ¿qué es el pH? ¿Qué es el pH? Simple. pH significa potencial de hidrogeniones. Potencial de hidrogeniones. ¿Y qué es un hidrogenión? Un hidrogenión es un ion hidrógeno positivo, ¿no? ¿Se acuerdan de la tabla periódica? El hidrógeno, ¿no? Es el número, es el que inicia, ¿no? La tabla periódica. En este caso, el hidrogenión es el hidrógeno con carga positiva. Entonces, pH significa potencial de hidrogeniones. Entonces, ¿qué es el potencial de hidrogeniones? Es una medida de la acidez o alcalinidad de una disolución acuosa. Cuando hablamos de disolución, estamos hablando de que tiene que haber un soluto y un solvente. En este caso, el solvente en la sangre sería el agua, ¿no? O el líquido plasmático, ¿no? El plasma. Ese es el solvente. Y los solutos son los electrolitos, todos los elementos que pueden constituir ácidos o bases, ¿ya? Que ahora vamos a hablar. Entonces, el pH indica, ojo con este concepto, indica la cantidad de iones hidrógeno, o sea, los hidrogeniones. Indica la cantidad de iones hidrógeno presentes en determinadas disoluciones, en otras palabras, en el plasma, en la sangre, ¿no? Entonces, quedémonos con ese concepto. pH indica la cantidad de hidrogeniones, ¿ya? Presentes en la sangre. Y aquí hay un concepto un poco abstracto que también nos muestran los libros, la literatura nos dice que se define como el logaritmo negativo de base 10 de la actividad de los iones hidrógeno. Y la fórmula es esta, ¿no? El pH es el logaritmo de base 10 negativo de los iones hidrógeno o de los hidrogeniones, ¿no? Entonces, miren, este es el signo negativo. A ver, Iván, ¿me confirma si se está viendo lo que estoy escribiendo, por favor? Sí, profesor. Ya, listo. Entonces, miren, este es el hidrógeno, perdón, dice, es el logaritmo negativo
Esta es la base 10 del logaritmo de la cantidad de hidrogeniones, o sea, de los iones hidrógeno. Entonces, esta es una fórmula. ¿Por qué se creó, o mejor dicho, por qué existe esta fórmula? Porque la cantidad de hidrogeniones que tenemos en el cuerpo son mínimas. Se habla en 0.0000001. O sea, ¿no? Entonces, para resumir esa cantidad mínima de hidrogeniones, ya crearon esta fórmula y el pH ya nos muestra como tal, ¿no? 7.4 a 7, por ejemplo, 45, etcétera, ¿no? Entonces nos va a mostrar esta fórmula ya en valores enteros y no vamos a escribir la cantidad de hidrogeniones como 0.000001 y así, ¿no? El pH resume esa, para cuantificar la cantidad de hidrogeniones. Por ejemplo, aquí, esta es una escala de pH general, ya no es de la sangre, ojo, es una escala de pH general que se utiliza en muchos laboratorios. Por ejemplo, el pH neutro es 7, ¿no? 7, así como un número entero. Pero en realidad el pH, como dijimos, nos contabiliza la cantidad de hidrogeniones. Entonces, este 0.000001, que sería en notación científica 10 elevado a la menos 7, es igual a un pH de 7, ¿no? Aplicando el logaritmo de base 10, el logaritmo negativo de base 10 de los hidrogeniones. Pues para eso sirve la fórmula. Entonces, fíjense en esta escala, mientras más se acerca a la unidad, o sea, mientras el pH se acerca a la unidad, al número 1, hay mayor cantidad de hidrogeniones. Porque en todo caso, fíjense aquí en la parte inferior, que es el pH 14, la cantidad estamos hablando de 10 a la menos 14, o sea, hidrogeniones. Pero esta es una cantidad mínima, mínima de hidrogeniones, ¿no? Entonces, el pH nos explica nuevamente para que quede bien claro la cantidad de hidrogeniones. Entonces, acá viene la magia. Miren, más hidrogeniones tiene, o sea, aquí se está acercando a la unidad, ¿no? Porque el 1 es mayor a 0.1, el 2, el 3, el 4, 1000, 2000, es mayor a esta cantidad. Y mientras se aleja de la unidad, hay menos cantidad. Entonces, mientras más hidrogeniones hay, estamos hablando que es una sustancia ácida. Mientras más hidrogeniones tiene, más acidez. Mientras menos hidrogeniones tiene esa sustancia, esa disolución, estamos hablando de una base o de una sustancia alcalina. Por ejemplo, el ácido de la batería, el pH 0, entre 0 y 1, y tiene mayor cantidad de hidrogeniones. El ácido estomacal, ¿no? Que tiene ácido clorhídrico, 2.4 aproximadamente, tiene también cierta cantidad de hidrogeniones. Mientras disminuye la cantidad de hidrogeniones, por ejemplo aquí el agua destilada, el pH es 7 y es neutro, ¿no? Eso es lo que dice, el pH es 7 y es neutro. Entonces la cantidad de hidrogeniones es 10 a la menos 7. Y mientras menos hidrogeniones tiene, por ejemplo, esta sustancia que se llama soda cáustica, es una sustancia que se utiliza para desatorar las tuberías, ¿no? Los baños. Entonces es una sustancia alcalina, ¿no? De un pH 14. Por ejemplo, no sé si ustedes han tenido casos que hay personas que se tratan de suicidar tomando esta sustancia y lo que va a tener el resultado es una quemadura.
de toda la boca, esófago, ¿no? Estómago, donde tenga contacto esta sustancia. Lo mismo sucede con el ácido de la batería. También si tenemos contacto la mucosa con esta sustancia, con este ácido extremo, va a dañar. Entonces, estos extremos, tanto el pH 1 como el pH 14, que el 1 es una sustancia ácida y el pH 14 es una base, son los extremos. Entonces, en este caso general, los extremos no, en todo caso, producirían daño al organismo si tenemos contacto con estas sustancias, ¿no? Pero esto en la sangre, vamos a definir más adelante qué pasa en la sangre. Entonces, vamos a definir qué es un ácido. Estamos trabajando con hidrogeniones. El ácido es una sustancia capaz de donar un hidrogenión. ¿Ya? Ese es un ácido. Y una base es una sustancia capaz de aceptar un hidrogenión. Por ejemplo, el ácido carbónico tiene esta fórmula. Hidrógeno 2, fíjense aquí, hay dos hidrógenos, un carbono, porque si es que no está en la base, no hay ningún número, significa que está la unidad, y tres oxígenos, ¿no? Esta es la fórmula del ácido carbónico. Vayan familiarizándose porque vamos a utilizar bastante el ácido carbónico. H2CO3, dos hidrógenos, un carbono y tres átomos de oxígeno. Entonces, este es un ácido. El ácido carbónico dice que la propiedad de un ácido es que puede donar hidrogeniones. Y si dona un hidrogenión, es decir, aquí tiene dos hidrogeniones, dos átomos de hidrógeno, y dona uno, entonces se quedaría solamente con un hidrogenión. Entonces vamos a ver qué pasa. Se convierte, fíjense aquí, en bicarbonato. Bicarbonato. ¿Por qué? Porque ya solamente tiene un hidrogenión, un carbono y tres oxígenos. Básicamente es lo mismo, ¿no? Pero tiene un hidrogenión menos, un átomo de hidrógeno menos. Y fíjense que si tú quitas un hidrógeno, se convierte en bicarbonato. En bicarbonato. Entonces, una sustancia ácida es capaz de donar un hidrogenión. Y una sustancia base, dice, es capaz de aceptar un hidrogenión. Entonces, tenemos, por ejemplo, al bicarbonato, que es una sustancia alcalina, es capaz de aceptar un hidrogenión. Si acepta el hidrogenión, se suma un hidrogenión, se convierte en ácido carbónico. Entonces, la diferencia entre el ácido carbónico y el bicarbonato es un hidrogenión. ¿Ya? Aquí estamos aplicando una propiedad de la química, ¿no? Que dice la sustancia no se crea, la materia o de la física, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, fíjense cómo es la química. Si yo retiro un hidrogenio, se convierte en bicarbonato. Si yo le sumo un hidrogenio, se convierte en ácido carbónico. Entonces, este proceso también más adelante vamos a hablar del efecto tampón, del buffer. ¿Ya? Entonces, aquí ya tenemos en claro qué es un ácido y qué es una base. Ahora vamos a hablar de la escala de pH de la sangre arterial. Anteriormente vimos una escala general, ¿no? De todas las sustancias que lo utilizan bastante en los laboratorios de química. Entonces, aquí ya estamos ingresando a nuestro tema, ¿no? El pH de la sangre arterial. Ustedes saben que el pH, un término medio para poder trabajar, es 7.4, ¿no? 7.4. Y los límites, el límite del pH es de 7.35 a 7.45. Si ustedes observan, es un límite bien estrecho, porque sabemos que hay hasta un pH de 14 a un pH de 1, pero en la sangre se debe mantener en este límite de 7.35 a 7.45, una media de 7.4.
¿Por qué? ¿Qué pasaría si, si disminuye el pH de la sangre a menos de 7.35 o mayor a 7.45? Las enzimas van a presentar una disminución de su efecto. Entonces hablamos que los límites de la vida del pH es entre, si es 6.8 o menor de 6.8, es incompatible con la vida. O sea, este paciente ya, si tiene un pH de 6.8, 6.7, 6.6, está sin vida, ¿no? Y lo mismo, el otro extremo de alcalosis, alcalemia, 7.8. Mayor o igual a 7.8, estamos hablando de un nivel incompatible con la vida. Entonces acá van a venir dos términos. Menor de 7.35 se denomina acidemia. No, menos de 7.35 es acidemia y mayor a 7.45 alcalemia. ¿Por qué no digo acidosis ni alcalosis? Porque estoy analizando el nivel del pH sanguíneo y cuando yo me voy a referir a alcalosis o acidosis, me voy a referir al trastorno que está llevando, por ejemplo, en el caso de acidosis, es el trastorno que me está llevando a la acidemia, a disminuir el pH. Por ejemplo, una acidosis respiratoria es un trastorno, ¿no?, del sistema respiratorio, de la función respiratoria, por acúmulo de CO2, me está llevando a la acidemia, ¿ya? Entonces, los límites ya sabemos, ¿no? Menor o igual a 6.8 es incompatible con la vida y mayor a 7.8 es incompatible con la vida. Entonces, el objetivo, naturalmente, normalmente el cuerpo trabaja, o mejor dicho, tiene sus mecanismos de regulación que mantienen entre 7.35 y 7.45, naturalmente, o sea, fisiológicamente. Pero hay patologías en las que son tan severas que sobrepasan los mecanismos amortiguadores del cuerpo, que nos llevan a una acidemia o nos pueden llevar a una alcalemia. Entonces, para que quede, vamos a trabajar con el valor medio, que es 7.4, menor o igual a 7.35, hablamos de acidemia, y mayor a 7.45, estamos hablando de alcalemia. Entonces, ya tenemos el valor del pH normal. También tenemos que conocer el valor de la presión parcial de CO2 normal, de 35 a 45 milímetros de mercurio. Y el bicarbonato, ojo con esta fórmula, que ya la vimos también, ¿no? Hidrógeno, un carbono y tres átomos de oxígeno. El valor normal de bicarbonato está entre 22 y 26 miliequivalentes por litro. Entonces, el pH de la sangre está determinado por estos valores, tanto de la presión parcial de CO2 en sangre arterial como del bicarbonato en sangre arterial. Entonces, estos valores también tenemos que recordar. Entonces, como les dije, nuestro organismo tiene mecanismos de regulación de pH, ¿no? Mantiene de entre 7.35 a 7.45. Pero hay aquí algunas amenazas, o sea, el metabolismo intermediario genera ácidos. Y como genera ácidos, el organismo tiene una respuesta para poder llevar el pH no menor de 7.35, sino llevarlo al término medio de 7.4. Entonces, en nuestra fisiología se generan ácidos naturalmente, como por ejemplo los llamados ácidos volátiles. El catabolismo de carbohidratos, ácidos grasos y aminoácidos genera CO2. El CO2 es un gas líquido que se elimina por los pulmones. O sea,
Naturalmente el CO2 no es un ácido. ¿Por qué? Porque tiene hidrogeniones, no tiene hidrogeniones, no tiene este ion o este átomo de hidrógeno, no tiene, pero es un ácido potencial, porque se puede unir al agua y formar ácido carbónico. Entonces, por eso es que algunos libros lo consideran como ácidos volátiles. Entonces, miren acá, ¿cómo se convierte el CO2 en un ácido? El CO2 se une al agua, y forma el ácido carbónico. Como dijimos, la materia no se crea ni se transforma. No, perdón, no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué quiere decir eso? Que estos elementos que tú ves aquí en el lado A, más estos elementos que tú ves en el lado B, tienen que estar en el lado C, porque la materia no se crea, ni se transforma, ni se destruye, solo se transforma. Entonces vemos aquí que en este lado hay un átomo de carbono. Aquí tenemos un átomo de carbono. Aquí tenemos dos átomos de hidrógeno y aquí tenemos dos átomos de hidrógeno. Aquí tenemos dos átomos de oxígeno más un oxígeno, 3. 2 más uno, 3. Y se forma el ácido carbónico. Entonces, para que este proceso se realice de forma más rápida, interviene una enzima que se llama anidrasa carbónica, que ahí tenemos bastante en los glóbulos rojos. Entonces, este proceso, la unión de CO2 con el agua sería lento y demoraría horas, días. Pero quien acelera esta acción, esta unión de CO2 más el agua, es la anidrasa carbónica, pues, para formar el ácido carbónico. Entonces ya tenemos una sustancia ácida. Entonces, el ácido carbónico también, como dijimos en las diapositivas anteriores, se puede convertir en bicarbonato. ¿Por qué? Porque sabemos que el ácido carbónico acá tiene dos hidrógenos y si yo retiro un hidrógeno, hemos dicho que los ácidos pueden donar hidrógenos, se retira un hidrógeno, un hidrogenio, entonces queda solamente un hidrógeno aquí, un carbono y tres oxígenos, que es lo mismo que el ácido carbónico, solamente que tiene menos un hidrógeno que se está retirando. Entonces, aquí ya hemos generado un hidrogenión, ¿no? Hemos generado un hidrogenión, por eso es que le decía, una sustancia va a ser ácida, por ejemplo, en este caso la sangre va a ser más ácida cuando hay mayor cantidad de hidrogeniones. Y esa mayor cantidad de hidrogeniones se produce si es que aumenta el CO2 en la sangre, va a aumentar la cantidad de hidrogeniones, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de un ácido potencial. El CO2 no es un ácido, pero cuando se une al agua se convierte en ácido carbónico y dona un electrón a la sangre, ya se convierte en un ácido, ¿no? Hace más ácida la sangre. Entonces tenemos también otros ácidos fijos, por ejemplo el ácido láctico, que ustedes lo conocen muy bien, que se forma a partir de un metabolismo anaeróbico, ¿no? Pacientes con shock forman bastante ácido láctico. Los cuerpos cetónicos también son un tipo de ácidos que se da gracias al metabolismo de las grasas, ¿no? En una ayuna, por ejemplo, o en cetoacidosis diabética también vamos a encontrar bastantes cuerpos cetónicos. Entonces, el equilibrio del pH de la sangre, ¿no? Está basada en eso, en los amortiguadores, ¿no? Entonces, el equilibrio del pH de la sangre es fundamental para la vida. Ya dijimos cuáles son los extremos, 6.8, ¿no? Y 7.8. Tanto es así que una pequeña variación puede suponer el coma o la muerte. Es por esto que nuestro organismo está continuamente luchando para mantener este equilibrio. Entonces,
los amortiguadores del pH, también llamados tampón o buffers en inglés, se encargan de mantener constante el valor del pH en el organismo. El buffer principal del líquido extracelular es el bicarbonato, ¿no? Este es el bicarbonato y el ácido carbónico. Entonces, el ácido carbónico, si tenemos que relacionarlo con un órgano, el pulmón, ¿no? Porque aquí se va a convertir en CO2. ¿Y quién elimina CO2? Los pulmones. El bicarbonato está en relación con los riñones. Entonces, el buffer, el tampón, son fuerzas que tratan de mantener el pH en 7.4. 7.4. Son sustancias químicas que minimizan el cambio de pH en una solución. La primera línea de defensa ante los cambios desfavorables de pH. Tienen que mantener entre 7.35 y 7.45. No permiten que sea menor a 7.35, tampoco mayor a 7.45. Por eso el buffer, ¿no? Son esas fuerzas que tratan de mantener el pH estable. Entonces, si disminuye el pH, aumenta la cantidad de hidrogeniones. Si aumenta el pH, disminuye la cantidad de hidrogeniones. Vamos a suponer, en este caso, fíjense, que estamos disminuyendo el pH. Vamos a hablar de un incremento de hidrogeniones. Cuando el pH disminuye, estamos yendo a una acidemia, ¿no? Acidemia. Y aumentan la cantidad de hidrogeniones, por algún motivo, por algún motivo. Entonces, ¿quién interviene? El bicarbonato. El bicarbonato se une a los iones hidrógeno, a estos hidrogeniones, y los tampona, los amortigua. De manera que ya no vamos a tener acidosis, sino vamos a encontrarnos dentro de los límites normales. En el caso de la alcalosis hay menos hidrogeniones. ¿Y quién interviene? El CO2, ¿no? El sistema respiratorio interviene reteniendo CO2 y la retención de CO2, ¿no? Se une el CO2, se une al agua, el agua forma ácido carbónico y el ácido carbónico se separa en bicarbonato en iones hidrogeniones, y aumenta la cantidad de hidrogeniones. ¿Para qué? Para que no sea más básico la sangre, para que no se desvíe hacia la alcalemia. Entonces, ese es el papel de los amortiguadores, conservar un pH estable. Ahora, en la sangre no solamente tenemos bicarbonato y CO2, sino tenemos, por ejemplo, el principal buffer de la sangre es la hemoglobina. Hablando de proteínas, ¿ya? De proteínas. La hemoglobina tiene un 35% de la capacidad amortiguadora, ¿ya? En otras palabras, el ion hidrógeno, los hidrogeniones, se unen a la hemoglobina y forman este compuesto, hemoglobina, hidrogenión. Ya está. Entonces, si se forman cantidades elevadas de hidrogeniones, estos hidrogeniones se unen a la hemoglobina y se forman este compuesto. Y como este compuesto, hemoglobina hidrogenión, ya no es ácida, ¿no? O sea, mejor dicho, disminuye la acidez a tener un hidrogenión libre. Los fosfatos, 1% de la capacidad amortiguadora, que no vamos a hablar mucho de ello. Y tenemos el bicarbonato, el 64% de la capacidad amortiguadora, ¿ya? Entonces, en el siguiente gráfico vamos a hablar cómo la hemoglobina que dijimos, la hemoglobina se une a los hidrogeniones y forman este compuesto, hemoglobina más hidrogenión. Esto es menos ácido que un hidrogenión libre. El bicarbonato, ¿cómo tampona
el bicarbonato se une al hidrogenión y forma el ácido carbónico, ¿no? Forma el ácido carbónico y el ácido carbónico también se puede dividir en CO2 y agua. El CO2, ¿por dónde se elimina? Por los pulmones. Entonces tenemos aquí el amortiguador para la acidemia, el amortiguador bicarbonato, que convierte se une a los hidrogeniones y el producto final es CO2 y el CO2 se elimina por los pulmones. El hidrogenión también se une a la hemoglobina, disminuyendo la acidez. Entonces tenemos los tampones para disminuir la acidez en la sangre. Aquí los fosfatos, ya no vamos a hablar de eso porque es el 1%, ¿no? No amerita, aunque también tienen un papel importante. Entonces, esta es la famosa ecuación de Henderson-Hasselbalch, que solamente, para resumir, nos explica que el bicarbonato está regulado por el órgano riñón y el CO2 está regulado por los pulmones, ¿no? Entonces, más adelante vamos a hablar un poquito más de esto en la regulación. Entonces, la regulación respiratoria, como ya dijimos, es simple. Si aumenta la cantidad de hidrogeniones, ustedes saben que el bicarbonato se une al CO2, convierte en ácido carbónico, el ácido carbónico se subdivide en agua y CO2. ¿Y el CO2 por dónde se elimina? Por los pulmones. Si el cerebro, tenemos un centro de la respiración que identifica mayor cantidad de hidrogeniones, aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Aumenta para qué? Para eliminar CO2 y de esta manera disminuir la cantidad de hidrogeniones y aumentar el pH, porque estamos en acidosis, ¿no? La regulación renal. Los riñones, ¿cómo regulan el pH? En dos situaciones. Si hay acidosis o si el pH está disminuido, ¿no? El pH está disminuido o los hidrogeniones están aumentados, que es lo mismo, ¿se acuerdan? La cantidad elevada de hidrogeniones disminuye el pH, disminuye el pH, ¿no? Es un valor. ¿Se acuerdan del algoritmo negativo? Ya, esto es. Entonces, si hay acidemia, los riñones eliminan hidrogeniones. Es simple, ¿no? Si hay acidemia, pues los riñones captan esa acidemia y eliminan hidrogeniones. Por lo tanto, la orina es más ácida. La orina es ácida porque estás eliminando hidrogeniones. Y tiene otra respuesta también, reabsorbe bicarbonato. ¿Para qué? Ustedes saben que el bicarbonato se une al hidrogenio, ¿no? Etcétera, y para que el CO2 sea eliminado. Entonces, y en presencia de alcalemia, ¿no? En un trastorno de alcalosis, ¿qué pasa? En alcalemia disminuye la cantidad de hidrogeniones, hemos dicho, y aumenta el pH, ¿no? Un pH mayor a 7.45. ¿Qué hacen los riñones? Reabsorbe hidrogeniones y lo manda a la sangre. ¿Para qué? Para que haya más ácido. ¿Te acuerdas que esto es alcalino? Y tenemos que un poquito, si está por ejemplo en 7.48, retiene hidrogeniones para bajar el pH, para mandarlo. O sea, nuestro objetivo es 7.4. Y también elimina bicarbonato por la orina. Entonces aquí la orina es alcalina. Por eso es que los riñones, la orina, perdón, puede ser ácida o puede ser alcalina dependiendo de la acidez de la sangre, ¿no? Entonces, entre la regulación pulmonar y renal, ¿cuál es la más efectiva? Instantánea, los pulmones. Los pulmones apenas disminuye el pH, o sea, aumentan los hidrogeniones, los pulmones aumentan la frecuencia respiratoria, ¿no? En cambio, los riñones demoran horas a días en regular. ¿Ya? Lo más efectivo, o perdón, lo más rápido son los pulmones. Entonces, vamos a ingresar al área, ¿no? Imagínense que estamos en la unidad de cuidados intensivos. Tenemos este resultado de Haga. ¿Cómo está el pH? Esa es la pregunta. ¿Cómo está el pH? 7.2.
Estamos en acidemia, ¿no? Acidemia, 7.2, porque menor a 7.35, ¿no? Entonces vamos a poner 7.4 y 7.35 menor a 7.35, hablamos de acidemia. Muy bien. Entonces, ya tenemos ahí. ¿Qué más tenemos acá? ¿Cuál es la causa de la acidemia? Yo veo, ¿no? Este haga 7.2. Hay acidemia. Muy bien. Pero ¿cuál es la causa? ¿Qué es lo que tengo que ver? Dos cosas. Tengo que ver la presión parcial de CO2 y tengo que ver el bicarbonato. Recuérdense esta formulita del bicarbonato. Y ya sabemos de dónde viene, ¿no? Ya no estamos de forma empírica. No, ya sabemos de dónde viene. Entonces, ¿cuál es la causa de la acidemia? Muy bien, ¿no? Están escribiendo en el chat. El CO2 está aumentado, está en 89.6. ¿Y cuánto dijimos que tenía que estar en 35 a 45 milímetros de mercurio? Entonces, aquí estamos hablando de ¿Cómo una otro gol? acidemia. ¿Cómo A es? ver, Iván, un favor, a ver si puedes silenciar a... Aquí yo creo que puedo silenciar también. Ya. A ver, ya, muy bien. Entonces, el CO2 está elevado y comparamos el bicarbonato también está elevado. Pero acá hay otra pregunta. ¿Cuál es la causa del incremento del CO2? ¿Por qué el CO2 se eleva? ¿Puede haber un problema en la eliminación del CO2 o puede haber dificultad en la ventilación? Por ejemplo, un paciente que está, por ejemplo, con síndrome de Guillain-Barré, está ingresando al cuadro. Ustedes saben que el síndrome de Guillain-Barré es una patología neuromuscular, ¿no? Las vainas de mielina se van, nuestro sistema inmunológico va, identifica las vainas de mielina como si fuera extraño y comienza a consumirlo. Entonces el paciente gradualmente va perdiendo la movilidad de miembros inferiores, superiores, ¿no? Todo músculo esquelético y va a llegar un momento en que el músculo diafragma, que es el principal músculo de la ventilación, también disminuye la fuerza, ¿no? Entonces este paciente va a hipoventilar. Si no se le coloca un tubo y no se le coloca una ventilación mecánica, este paciente con la hipoventilación va a retener CO2, como en este caso, ¿no? Estamos viendo que está reteniendo CO2 y la retención de CO2, hemos dicho que el CO2 no es un ácido, se convierte en ácido carbónico y también puede generar hidrogeniones y disminuir el pH, acidemia. Es un caso. Otro caso, por ejemplo, en síndrome de distrés respiratorio agudo, un pulmón dañado, un 70% de pulmón dañado, ¿no? Edema, atelectasia, etcétera. Tenemos un 30% de pulmón viable que ese 30% va a eliminar CO2. No es suficiente para el metabolismo ¿no? de todo del cuerpo. Se acumula el CO2, como en este caso, 89.6%. Se acumula CO2, una fibrosis, etcétera, varios casos, ¿no? Hay un problema pulmonar. La pregunta aquí nace, ¿por qué el bicarbonato también se incrementa? ¿Por qué el bicarbonato también se incrementa? Es una respuesta compensatoria a la acidosis. Es una intención de aumentar el pH a valores normales. Cuando hay CO2, hay incremento de hidrogeniones, ¿no? Estos hidrogeniones se incrementan, ¿no? Vamos a ir a la fórmula, a ver, vamos a recordarnos. CO2 se incrementa, se une al agua. ¿Qué es lo que me da? Ácido HCO3. Ácido H2CO3. Es ácido carbónico.
Entonces, miren, el ácido carbónico, como ácido, no se puede eliminar, además que el ácido carbónico se mantiene en la sangre en segundos a minutos. ¿Por qué? Porque se subdivide en HCO3 más un hidrogenión. Fíjense que es lo mismo. El ácido carbónico es lo mismo a la suma del bicarbonato más el hidrogenión. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que como hay bastante CO2 por esta eh, por este incremento de CO2, aumenta también los hidrogeniones. Y hemos dicho que el aumento de hidrogeniones me disminuye el pH. Me disminuye el pH. Acá viene el bicarbonato, la función renal, ¿no? El HCO3, los riñones, primero retienen bicarbonato, dos cosas, reabsorben bicarbonato y forman bicarbonato, aumentan el bicarbonato en sangre. Y este bicarbonato se une al, al hidrogenión. Al unirse al hidrogenión, se forma ácido carbónico y regresa para la eliminación del CO2. Por eso es que el bicarbonato también se aumenta. O sea, hay un incremento de bicarbonato como una respuesta compensatoria. Muy bien. ¿Por qué el incremento de CO2 produce acidemia? Vamos a explicar aquí con unos gráficos, ¿ya? Unos gráficos, más entendible. Para nosotros entender por qué el CO2 produce acidemia, tenemos que ver dónde se forma el CO2. Vamos a ver el metabolismo del CO2. Sabemos que inspiramos oxígeno, el oxígeno ingresa a los alvéolos, pasa a la sangre arterial, se carga la hemoglobina, el oxígeno llega a nivel celular y también llega la glucosa, y la glucosa con el oxígeno ingresan a la mitocondria. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? El fin último es la fabricación, síntesis de energía, de ATP. O sea, esa es la finalidad del oxígeno. Nosotros respiramos porque necesitamos energía. Y sumado a la glucosa, vamos a formar ATP, energía en forma de ATP. En este caso, 36 moléculas de ATP. Producto de desecho de la formación de energía, se forma agua y CO2. El CO2, ojo, fíjense que es producido totalmente por el metabolismo celular. El CO2 se transporta en sangre en tres formas. Disuelto en el plasma, aquí disuelto en el plasma, por eso es que esta es la presión parcial de CO2 que decimos que es un término medio de 40 milímetros de mercurio, ¿no? Un 5%, unido a la hemoglobina, un 20%, que es carbaminohemoglobina, y como parte del bicarbonato, 75%. De esa forma se transporta el CO2 en sangre. Entonces, miren, el CO2, una vez después del metabolismo, pasa, ¿no?, a las venas, llega nuevamente a los pulmones, y en los pulmones, ¿qué pasa? Se elimina. Este es el EtCO2, end-tidal CO2, o sea, el CO2 eliminado, ¿no?, que se elimina. Este es el metabolismo del CO2. De esta forma, la hemoglobina también tiene un papel, y el bicarbonato también acá. Entonces, el principal mecanismo de eliminación de CO2 del organismo es mediante la ventilación, mediante la ventilación. Y acá, por ejemplo, vamos a recordar unos casos. Por ejemplo, hay un paciente que yo tenía, y antes, ¿no? Hace años veía que los pacientes con cetoacidosis diabética, tú le ponías midazolam, fentanilo en infusión, aumentabas la dosis. Y estos pacientes nunca se acoplaban al ventilador mecánico, nunca. ¿Por qué? Porque la cetoacidosis genera ácidos en la sangre. ¿Y cuál es el primer mecanismo compensatorio a la acidosis metabólica? Los pulmones.
la ventilación. La ventilación trata de eliminar porque nuestro cerebro, en el tronco del encéfalo, hay un centro respiratorio que capta la acidez. Si capta acidez en la sangre, aumenta la frecuencia respiratoria para eliminar CO2. Y en los pacientes con cetoacidosis ustedes van a ver que no se acoplan, porque el mismo sistema nervioso, unido con la parte ventilatoria, tratan de eliminar CO2, eliminar CO2. ¿Por qué? Porque la sangre está ácida y es el mecanismo de compensación. En condiciones estables, la cantidad de CO2 producido por el metabolismo es igual a la cantidad de CO2 eliminada por los pulmones. Ahorita nosotros, la cantidad de CO2 estará pues entre 35 y 45, ¿no? Milímetros de mercurio, porque está estable, ¿no? Y nuestro propio organismo está regulando nuestro pH. Entonces aquí vamos con un concepto. Si la ventilación alveolar aumenta, si aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta la eliminación de CO2. Eliminas más CO2, en consecuencia disminuye la cantidad en sangre, disminuye la presión parcial y aumenta el pH. Si tú eliminas mucho CO2, nos vamos a la alcalosis. Si la ventilación alveolar disminuye, por ejemplo, en el síndrome de Guillain-Barré que les dije, o por ejemplo, cuando ustedes administran propofol o fentanilo y midazolam a un paciente, este paciente hipoventila. Al hipoventilar, ¿disminuyes la eliminación de CO2? ¿Sí o no? Sí, disminuyes. ¿Cuál es la consecuencia? Aumenta el CO2 en sangre. Por eso aumenta la presión parcial de CO2 en sangre arterial. Si aumenta el CO2 en sangre, disminuye el pH. Estamos hablando de acidosis. ¿Ya? Entonces, para comprender mejor, miren, el CO2, ya lo hemos hablado, pero quiero que quede esto de acá. ¿Por qué disminuye el pH? El CO2 hemos dicho que es el resultado del metabolismo celular para la generación de ATP. El CO2 se une a la hemoglobina y se forma carbaminohemoglobina, ¿no? Pero también el CO2 dentro del hematíe se une al agua. ¿Qué forma? Ácido carbónico, mediante la anhidrasa carbónica. El bicarbonato, hemos dicho que se puede desdoblar en dos. Perdón, el ácido carbónico se puede desdoblar en bicarbonato e iones hidrogeniones. Ahora, estos hidrogeniones son los que forman ácido, pero hemos dicho que hay un buffer que se llama hemoglobina. O sea, el hidrogenión se une a la hemoglobina y también disminuye la acidez. El bicarbonato sale de la célula del eritrocito al plasma. ¿Y el bicarbonato por dónde se elimina? Por los riñones. O se elimina o se reabsorbe. O también se forma, se sintetiza. ¿Y el CO2 por dónde se elimina? Por los pulmones. Entonces, de esta forma se mantiene el pH. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar un poquito aquí. El día de mañana van a hablar más ampliamente este tema. Entonces, si aumentan los hidrogeniones, disminuye el pH. Menor de 7.35, hablamos de acidosis. Si disminuye el bicarbonato, estamos hablando de acidosis metabólica. Y si aumenta el CO2, estamos hablando de acidosis respiratoria. Aquí ya estamos hablando del trastorno. En cambio, acá estamos hablando de acidemia, ¿no? Alcalina. Si disminuye la cantidad de hidrogeniones, que se traduce como un aumento del pH, estamos hablando de una alcalosis. Y si aumenta el bicarbonato, estamos hablando de una alcalosis metabólica. Y si disminuye el CO2, estamos hablando de una alcalosis respiratoria. ¿Ya? Entonces, ¿por qué la acidosis respiratoria me produce acidemia? Aquí. Miren, vamos a ver por un
ARD, supongamos, un síndrome de distrés respiratorio. ¿Cuánto está el CO2? 70. Estamos hablando de una hipercapnia, ¿no? 70, es mucho. CO2. El CO2 se une aquí al agua, del agua, forma el ácido carbónico y así, etc. Pero cuando tienes exageradas cantidades de CO2, como en este caso, hay un acúmulo de hidrogeniones. Se acumulan los hidrogeniones. Y esa acumulación de hidrogeniones pasa al plasma y en el plasma disminuye el pH. Entonces, hemos dicho que frente a ese acúmulo de hidrogeniones hay una respuesta ventilatoria. Aumenta la ventilación alveolar. ¿Cómo aumenta? La frecuencia respiratoria y el volumen tidal. Y la segunda respuesta es reabsorción de bicarbonato en los riñones para aumentar la disponibilidad y ejercer el efecto tampón. ¿Ya? El efecto tampón. Ya. Aquí hay una pregunta, ¿no? Dice, vamos a repetir la diapositiva anterior. A ver, ahí está. Igual la diapositiva se los voy a dejar, tal cual, ya no en PDF, sino para que ustedes repasen en casita. Estos, el día de mañana también van a tener más detallados, sino ahorita estamos en la parte fisiológica, ¿ya? Muy bien. Entonces, estamos aquí con el incremento de hidrogeniones por la hipercapnia. Miren acá. Aquí hay una intervención, dos intervenciones, pulmonar y renal. Los riñones, fíjense acá, ¿qué hacen? Reabsorben bicarbonato y se aumenta la biodisponibilidad de bicarbonato o sintetizan también. Y fíjense con la fórmula química. El bicarbonato se une al hidrogenión, forma ácido carbónico y el ácido carbónico, miren, ¿cómo actúa el riñón? Se desdobla en agua y CO2. El CO2 se elimina por la parte ventilatoria. Y fíjense la acción de los riñones con los pulmones. Tienen una acción simbiótica, o sea, los dos trabajan unidos, ¿no? Aumentas bicarbonato, ¿para qué? Para convertir a CO2 y elimina CO2. El riñón retiene bicarbonato, el pulmón elimina CO2, ¿no? Entonces, ese es el efecto tampón, ¿ya? Entonces, aquí tenemos otro casito ya para... No, es lo mismo, ¿no? Acidosis. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acidosis respiratoria. Respuesta compensatoria. Incremento de bicarbonato. Entonces, y ahora ya tenemos más claro el panorama. ¿Ya? Esto es lo mismo. Y acá voy a ver un casito. Esto es lo mismo que hemos explicado. Aquí, para terminar esta hora, esta primera hora, voy a ver cómo está el pH. Fíjense acá, y este es un Haga real, ojo, por si acaso. No es editado, no. Miren, 7.0. 7.0. Esta es una acidemia extrema, ¿no? O sea, estamos hablando ya, no debemos llegar pues a 6.8, que ya es prácticamente la muerte. 6.9, pero 7.0 hay que preocuparnos, o sea, debemos hacer algo acá, con 7.0. Entonces yo tengo este Haga, 7.0 de pH, acidemia, el trastorno, ¿qué está pasando? Vamos a averiguar. ¿Cuál es la causa de la acidemia? ¿Por qué? Tengo que ver dos cosas, CO2 y bicarbonato. CO2 y bicarbonato. Bicarbonato 7.2. ¿Cuánto es lo normal? 22 a 26, ¿no? Miliequivalentes por litro. Entonces vemos, ¿cuál es la causa de la disminución de bicarbonato? Entonces estamos hablando de una acidosis metabólica, ¿no? Acidosis metabólica. ¿Cuál es la causa? Cetoacidosis diabética, o puede ser una hiperlactatemia también. Acá voy a ver un dato aquí, miren, glucosa 493. 493. Lo normal, ¿no? De 70 a 110, algunos libros, 80 a 120, algunas guías.
493. Este es un caso típico de cetoacidosis diabética. ¿Por qué? Rapidito, no tenemos tiempo. Ya, miren. Nosotros naturalmente utilizamos glucosa para nuestro metabolismo, que ya lo vimos. Glucosa con oxígeno se forma energía, ATP. Pero en casos de cetoacidosis diabética, sucede esto en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, cuya causa desencadenante puede ser una sepsis, un pie diabético, una neumonía, una septicemia, etc. Cualquier causa puede desencadenar en estos pacientes con diabetes mellitus una cetoacidosis. Entonces, ¿qué pasa? La célula normalmente debe recibir glucosa, hemos dicho, ¿no? Glucosa. Pero en estos pacientes con diabetes mellitus, los receptores de insulina, los receptores están dañados. Por lo tanto, la glucosa no ingresa al interior de la célula para formar energía. La glucosa se acumula, se acumula. ¿Eso cómo se llama? Hiperglicemia, hiperglicemia. Pero la célula tiene hambre, eso se llama hambre hístico. La célula pide, necesito comida, necesito energía, manda señales al sistema nervioso central. El sistema nervioso central y hormonal dicen, miren, no le está llegando glucosa a la célula, pero en realidad sí hay. El problema es que los receptores de insulina, ¿no? La insulina es como una llave que abre la puerta para que ingrese glucosa, pero la chapa de la chapa de la puerta está malograda, por lo tanto no se abren estos canales de glucosa. Al no abrirse, la glucosa no entra, no ingresa, se acumula glucosa en la sangre, forma hiperglicemia, entonces la célula tiene un hambre hístico, dice, no tengo glucosa, necesito energía, entonces las hormonas se activan, comienza un proceso que se llama glucogenólisis, glucogenólisis y gluconeogénesis, gluconeogénesis, que significa que voy a formar glucosa a partir de otros productos y a partir de la grasa. O sea, forma glucosa a partir de la grasa. Pero como la chapa, ¿no? Está dañada, igual. Se forma glucosa, sí. Hay incremento de glucosa a partir de la grasa, sí. Incrementando la hiperglicemia. Incrementa la hiperglicemia. ¿Por qué? Porque la glucosa no ingresa a la célula. Por dos motivos. O por los receptores de insulina están dañados, hay una resistencia, o por la propia diabetes mellitus, el páncreas no forma suficiente insulina para introducir la glucosa de la sangre a la célula. Lo malo de formar glucosa a partir de la grasa es que se forman los cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos son ácidos. Por eso es que los cuerpos cetónicos forman ácidos, o sea, te llevan a la acidemia. Aquí está en 7.0. Los cuerpos cetónicos forman ácidos. Un mecanismo de compensación, ¿cuál es? Lo inmediato, respiratorio. Aumenta la frecuencia respiratoria para eliminar CO2. Acuérdate, elimina CO2, elimina CO2, elimina CO2. Aquí ha eliminado tanto CO2 que lo ha llevado a la hipercapnia. Ahora, la respuesta principal aquí, frente a estos cuerpos cetónicos, es el bicarbonato. Pero aquí ya se ha consumido tanto bicarbonato que se está agotando tanto el bicarbonato para disminuir, para contrarrestar a los cuerpos cetónicos ácidos, que aquí el nivel de bicarbonato está disminuido, no está disminuido. Pues esa es la respuesta primaria. Y luego esta sería la respuesta secundaria, que es la eliminación de CO2, ¿no? Por la sangre. Entonces, ¿por qué el CO2 disminuye? Para disminuir la acidemia.
Respuesta compensatoria, eliminar hidrogeniones. O sea, la idea es eliminar hidrogeniones. Muy bien, licenciados. Entonces, ya hemos terminado con esta primera, primera ponencia, ¿ya? Si es que hay alguna pregunta, tal vez, licenciados, podemos responder, ¿no? A ver, si es que hay alguna pregunta. Profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gerardo. Profe, buenas tardes, le habla Gerardo. ¿Qué tal, licenciado Gerardo? ¿Qué tal? Un gusto Ah, escucharlo. Usted siempre mm, de igual manera, presente en profesor, los cursos. a los tiempos. ¿Qué tal, Profe, licenciado? bueno, solamente A tenía ver, una consulta. ¿Podría volver a mm, explicar lo que es el efecto de buffer, el tampón. el tampón? Ya. A ver. Vamos a compartir acá. Un momento, por favor. Ya. Esto de acá, miren. El tampón o buffer, hemos dicho que son aquellos elementos que van a tratar de mantener el pH dentro de un rango normal, dentro de la normalidad, ¿ya? ¿Y cuál sería la normalidad aquí? 7.35 a 7.45. Y ahorita en nuestro organismo está ocurriendo eso, porque eh, supongamos que no hemos comido, supongamos que no hemos comido por algún motivo el desayuno y el almuerzo. Estamos generando energía a partir de nuestra grasa y se están formando cuerpos cetónicos. Y hay una dieta que se llama dieta cetogénica, no sé si revisa. Entonces, para que nuestra sangre no se vaya al extremo de la acidosis, hay un sistema de compensación, ¿no? Un sistema amortiguador. ¿Cuáles son esos elementos? Aquí están, miren, la hemoglobina, los fosfatos y el bicarbonato. Entonces, ¿cómo actúa el buffer? Miren, si nos estamos yendo a la acidemia, o sea, ¿por qué nos estamos yendo a la acidemia? Por acúmulo de hidrogeniones. Ya, se acumulan hidrogeniones. Miren, ¿ve? Acidosis. Se acumulan hidrogeniones. Por los cuerpos cetónicos. Otro caso puede ser respiratorio, ¿no? Y acúmulo de CO2. El bicarbonato se une. Ahorita vamos a repasar la fórmula química del bicarbonato. Se une a estos hidrogeniones y elimina esa acidez. O sea, aquí la clave a entender es los hidrogeniones. Pero por el otro lado, en una alcalosis, ¿no? En una alcalosis, ¿qué es? Es un estado alcalótico, una alcalemia. Significa que hay menos cantidad de hidrogeniones. Y si hay menos cantidad de hidrogeniones, ¿no? ¿Qué necesitamos? Aumentar. Acuérdate que no es bueno ese extremo de la alcalemia ni la acidemia, sino aumentar. Entonces, tenemos que aumentar ácidos. Entonces, el paciente puede hipoventila, ¿no? Disminuye su frecuencia respiratoria para retener CO2 y en consecuencia ácido. Entonces, vámonos aquí. Aquí van a entender, miren, el efecto del buffer. Este es un resumen bien eh, detallado. Miren, ¿qué es esto de acá? Esto se denomina, si están viendo lo que estoy escribiendo, ¿no? Lo que pinta en la pantalla. A ver, sí, ya, ok, gracias. Mi letra también es un poquito fea. Ya, vamos a ver, vamos a escribir bien. Esto de aquí es un ion hidrógeno, es un hidrogenión. Todo hidrogenión.
Todo radica en función a la cantidad de hidrogeniones, dijimos. Todo radica en función a los hidrogeniones. Miren, por eso está en el centro los hidrogeniones. El buffer es aquella sustancia que trata de disminuir estos hidrogeniones en el caso de una acidemia, ¿no? Acidemia, ¿qué hemos dicho? Acúmulo de hidrogeniones. Uno de ellos es la hemoglobina. La hemoglobina se une a este hidrogenión, ¿para qué? Si hay un estado, por ejemplo, hay un estado de acidosis, acidemia, ¿no? Acúmulo de hidrogeniones. ¿Cómo yo disminuyo esto es acidemia, vamos a escribir acidemia. ¿Cómo yo disminuyo la cantidad de hidrogeniones? Aquí ingresa la hemoglobina, miren, la hemoglobina se une a este hidrogenión y esto ya no es un ácido, pues, es otro compuesto. Por ejemplo, el H2O tiene hidrógenos, pero no es ácido, ¿no? No es ácido, es otro compuesto. Una sustancia se hace más ácida por la presencia de hidrogeniones, o sea, hidrógenos sueltos, en otras palabras. Ya. Entonces, miren, la hemoglobina se une a los hidrogeniones, por eso es que es un tampón, baja la acidemia. Aquí también, hemoglobina ya no es ácido, ya no es hidrógeno libre. Pero la hemoglobina tiene cierta cantidad y tiene un límite. En el caso de, por ejemplo, una cetoacidosis diabética, por los cuerpos cetónicos, se acumulan, superan la capacidad de la hemoglobina. Por eso es que te lleva a la acidemia. Te lleva a la acidemia. Ya. Superó esta capacidad. Hemos dicho que hay una respuesta del bicarbonato. Este es el bicarbonato. HCO3. El bicarbonato se une al hidrogenio, ¿cierto? Se une al hidrogenio. Entonces, al unirse al hidrogenio, acuérdense que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, tú no puedes eliminar un hidrogenio y decir que ya lo eliminé y punto. No, sino que ese hidrogenio puedes convertir a otra sustancia que es menos ácida. O sea, este hidrogenio es ácido. Si tú unes al bicarbonato, entonces aquí estamos ejerciendo el tampón. O sea, estamos disminuyendo la cantidad de hidrogeniones. Si yo este bicarbonato me uno al hidrogenio, disminuyo la cantidad. Igual que la hemoglobina, disminuyo. Al disminuir, se va a convertir en ácido carbónico. El ácido carbónico, como les digo, está minutos, segundos en la sangre. Hay mínimo. ¿Por qué? Porque inmediatamente se convierte en CO2 y agua. En CO2 y agua. Y aquí este bicarbonato está tamponando, ¿no? Está disminuyendo la cantidad de hidrogeniones. Y aquí, ¿a quién actúa? Los pulmones. ¿Para qué? Para eliminar CO2. ¿Cómo elimina? Aumento ¿qué? El volumen minuto. Si tú aumentas el volumen minuto, aumentas la frecuencia respiratoria, el volumen tidal, eliminas más CO2. Y fíjate acá, si tú eliminas CO2, ya estás disminuyendo indirectamente la cantidad de hidrogeniones. Estás disminuyendo la acidez, en otras palabras, la acidez. O el pH, no estás aumentando el pH, porque el pH está en 7.0, 7.3, 7.2, 7.1, ¿no? Muy bien, este es el efecto tampón. Bien, licenciados. Entonces, vamos a ver al otro temita, ¿ya? Que está relacionado con este tema, pero vamos a hacer una diferencia. Vamos a hacer una diferencia. Igual, si es que hay algunas preguntas al final también, pueden escribir sus